Lecatos nace de que a mi esposa le dicen de cariño Pecas. Entonces Lecatos se llamaba primero Pecatos, por Pecas, y con una L, que yo soy Luis, la L con un sombrerito de chef hacia la P. Se llamaba Pecatos y cuando llevamos 2-3 meses nos demandan de Guate, un restaurante que lo has de conocer que se llama Pecato. Y es ahí como en una locura decidimos irnos a Argentina, que pudimos investigar un poco, que era una de las mejores academias culinarias y que estaba a nuestro alcance. Alcance te digo porque no fui solo a estudiar sino a trabajar también y fracasamos ahí. Entonces fue parte de lo que me dijo, no, si quiero hacer algo lo quiero hacer bien y me voy a especializar para poder hacerlo bien. Como consejo, especializarse en lo que uno quiere hacer para poder después emprender, ¿verdad? No solo lanzarse a hacer las cosas, porque la gente solo a veces imita, pero no se prepara para realizar su emprendimiento, ¿verdad? Bien extraño y todo se dio. Así como te digo, las cosas a veces cuando son para uno, así son. Logramos ir a Argentina. Vendí lo poco que tenía, más lo que mi esposa ahorró, más una ayuda de mis papás y los papás de ella. Teníamos para vivir 2 meses en Argentina. Ese era nuestro presupuesto y de ahí para adelante voy a la entrevista, bueno, empiezo a trabajar en cocina. Es otra historia. Yo pensé que iba a cocinar, me pusieron a lavar y a lavar y a lavar y a lavar y a lavar, lavar baños, lavar bodegas, no cocinaba. Pero también ese es otro ejemplo de vida. Yo aprendí a hacer todo en ese restaurante, que eso uno después ya sabe cómo mandar y decir, bueno, esto no está bien hecho, se hace de esta manera. Y todo se nos junta, ahora nosotros abriendo ahí y pum, se cae todo con la pandemia. Mi esposa y yo empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Va? Porque todos con la incertidumbre, peor si esto nos va a venir a matar, adaptémonos al domicilio. Los que eran mis meseros, los que eran mis encargados, empezaron a agarrar sus motos o carros a repartir. Nosotros nos metimos en cocina o repartíamos también. Me acuerdo que con mi esposa teníamos el permiso para circular fuera de hora y andábamos repartiendo pizzas. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy tengo un invitado de lujo que estoy seguro su experiencia, su trayectoria será muy enriquecedora para toda la audiencia que nos sigue en Ser Más. Él es el chef Luis Aceituno, con una cadena de restaurantes exitosa en Quetzaltenango. Él nos contará sus experiencias de vida y sobre todo también lo que ha sido el emprendimiento en su carrera. Él es chef internacional, más de 10 años teniendo restaurantes exitosos y es por eso que lo invité, porque estoy seguro que todo lo que él nos vaya a contar el día de hoy va a ser de mucho provecho para la audiencia Ser Más. Así que Huicho, como te conocemos de cariño y en la amistad, bienvenido. Qué placer tenerte en el podcast Ser Más. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación, gracias por ser parte de esto. Me contaste y nos encontramos un día en una actividad ajena a esto y platicamos, me hiciste la invitación y te agradezco porque siempre es bueno poder compartir las experiencias y creo que es parte de lo que querés hacer con este programa y estamos para las órdenes, ¿verdad? Siempre es bueno compartir lo que uno aprende en el camino. Gracias, Huicho. Y pues contanos un poquito, para los que no te conocen, con tus propias palabras, ¿quién es Huicho Aceituno? Ok, Huicho Aceituno. Bueno, todos me conocen como Huicho, ya lo sabes. Soy una persona que desde pequeño mis padres me han enseñado a trabajar. 2 personas que han luchado toda la vida. Es el gran ejemplo que tengo para crecer. Entonces me enseñaron que ante todo la humildad, el respeto, el cariño a lo que uno hace, el ser honrado de lo que uno hace y cabal. Entonces eso creo que en parte me escribe. Amigo de todo el mundo, todo el mundo saludás, sos amigo de todo el mundo. Pero creo que conservar amistades y cosechar amistades es muy importante en la vida. Entonces, eso soy, una persona simple, muy simple, pero honesta siempre. Eso trato de ser en mi vida. Qué bien, gracias. Y Huicho, ¿tenés más hermanos? ¿Sos el mayor, el menor? Contanos un poquito. Fíjate que soy el del sándwich, ¿verdad? Soy el de en medio. Tengo 2 hermanos, un hermano mayor
una hermana menor. Mi hermana también tiene su restaurante donde ahí ella trabaja duro con su esposo. Y mi hermano se fue a Estados Unidos. Está de mojado allá, que la verdad es que no me lo mandan de regreso. Pero también buscando un sueño y un objetivo en su vida, se fue para allá con toda la familia. Gracias a Dios le va bien. Tal vez no tiene papeles, pero le va bien. Y luchando. Como te digo, somos una familia que nos caracterizamos por eso, por luchar y ver la forma siempre de salir adelante. Qué bien, qué bien. Y contanos un poquito cómo fue tu niñez, cómo fuiste en el colegio. Ok, interesante. En el colegio, amiguero, un poco callado. No sé por qué, creo que la gente me hablaba más de lo que yo hablaba. Luego, futbolista. En mi época me gustó el fútbol. Bueno, no me gustaba. Mi madre me obligó a jugar fútbol para que hiciera ejercicio. A raíz de que me obligó, me gustó. Jugué hasta en la selección de Guate, sub-19 a nivel nacional. La jugué en las especiales de Shela. De ahí me pasé al Rosario, famoso Rosario de Shela. Claro. Me lesioné y se acabó mi vida futbolera a los 19 años. ¿Qué posición jugabas? Jugaba de volante y delantero en ese entonces. Me lastimé, no pude jugar y creo que Dios sabe lo que hace. Okay, me volví comerciante desde pequeño. Desde pequeño con mi hermano me encantaba. Bueno, él era el cerebro que hacía cosas, manualidades y yo las vendía. Él me decía, vos hacelo, yo miro a quién se lo vendo y empezamos a generar un negocio desde pequeños con mi hermano en ese sentido, fíjate. Ah, qué bien. Desde los 19 años. Ahí 19 años menos. Eso lo hacíamos a los 16. Más o menos. 15, 16. Todavía estaban en el colegio. Que todavía estábamos en el colegio. ¿Y en qué consistía esas manualidades? De que mi hermano hacía arreglos como... Bueno, hacía unos dibujos, arreglos, pergaminos que eran como para que los chavos le regalaran a las chavas y yo me encargaba con los amigos, mira, esto está bueno te ofrezco esto y lo andábamos vendiendo y ahí me iba a dar el sí, y te da el sí, justo así. Y que mis padres, como te comenté, no tenían tantos recursos, siempre lucharon, gracias a Dios crecieron en la vida y por eso aprendí mucho. Nunca nos dieron dinero, algo muy característico, nos dieron estudios toda la vida y se los agradezco. Nos dieron que comer, casa, todo, eso definitivamente. Pero cuando éramos pequeños ellos no tenían que darnos ni 5 quetzales, un quetzal para llevar al colegio. Entonces mirábamos cómo generar con mi hermano un ingreso para poder tener nuestro dinero, ¿va? Para poder ir al colegio. Y ellos lucharon, estudiaron cuando ya habíamos nacido nosotros. La universidad, de hecho creo que mi hermano nació cuando ellos estaban en el colegio. Metía de pata. Pero nunca se quedaron ahí, ¿verdad? De hecho, mi mamá llegó a ser la gerente de recursos humanos de Coca-Cola y mi papá estuvo en Pescanova, una empresa española de exportación de mariscos. Entonces fue el gerente de recursos humanos de ahí. Entonces, un crecimiento y de lucha que ellos me enseñaron también a mí, ¿verdad? Para crecer en la vida. Claro, ese ejemplo de superación, de tenacidad. Y la verdad es que conecto mucho cuando hablas de lo importante que es de padres, no, como decimos, no darles el pescado, sino enseñarles a pescar, y que esa misma necesidad que uno puede decir, no hombre, pero que le voy a dar sus 5 quetzales para la refa, ¿verdad? Para el recreo, para que tenga ahí que comer. Pero desde ahí comienza también esa necesidad de emprender, ¿verdad? Y estoy seguro que esos primeros inicios fue también lo que hoy te lleva a ser esa persona exitosa. Sí, creo que como vos decís, la necesidad marca algo, pero también el ejemplo, como decís, ¿verdad? Porque a veces hay personas que tienen la necesidad pero no tienen el ejemplo, no saben por dónde. O también a veces no existe la necesidad y todo te lo dan, entonces también hay personas que sí saben aprovecharlas, pues no vamos a generalizar, pero hay personas que se acomodan, mi papá me lo da todo, entonces no hago nada por mi cuenta, ¿verdad? Entonces sí tenés razón, eso me marcó para crecer en la vida, hacer de todo, ¿verdad? Porque ese es un ejemplo de lo que te digo. Yo aprendí a instalar redes, me dediqué un tiempo a instalar redes en empresas, a darle mantenimiento a equipos de computación. También tuve una venta de computadoras, tuve servicios de computación en Guatemala, que me iba hasta allá en mi bus y con mi equipo y me iba a dar servicios allá. Bueno, experimenté en varios rubros y así fue como fui capitalizándome para poco a poco volverme el emprendedor que yo quería ser, ¿verdad? Realmente en la vida. Claro. ¿Llegaste a la universidad? ¿Te metiste alguna carrera antes de ser chef? Sí, te cuento. Mi cabeza era un poco loca, quería hacer de todo.
jugaba fútbol, me metí a estudiar ingeniería en sistemas y a la par me metí a estudiar licenciatura en informática y administración de empresas y jugaba fútbol. No me daba la cabeza. Aparte tenía mis pequeños emprendimientos que me desgastaban. Al segundo año de ingeniería decidí dejar la ingeniería y me pasé a la administración. La abandoné un tiempo por algunos proyectitos pequeños que yo tenía en ese entonces, pero después la retomé y la cerré. Lo que nunca hice fue hacer mi privado y eso, ¿verdad? O sea, sí estudié la licenciatura, pero ya no terminé de sacar el privado y eso, porque fue cuando ya me empecé a dedicar al tema de la comida. Sí, pues, y Huicho, la verdad es que cuando yo te escucho, creo que así somos todos, ¿verdad? Donde queremos de todo, ¿verdad? Y la ventaja también en tu caso que pues eras bueno para el fútbol, eras bueno emprendiendo, como técnico, la informática te gustaba. Entonces yo creo que lo importante es también en qué momento decís, tengo que hacer este plan estratégico si realmente quiero sobresalir en la vida. Ok, ahí viene lo interesante. En medio de toda esta historia, conozco a Rebeca, mi esposa. Mi esposa le encanta la cocina. A la hora de conocernos como novios empezamos a cocinar juntos. Por hobby empezamos a hacer cosas ahí en la casa de ella o en mi casa. Y creo que eso fue lo que nos hizo el mayor clic como personas y como pareja. Entonces, como que ella me fue encontrando el rumbo. Yo le decía, mira, a mí me gusta la cocina, pero ¿qué hago de eso? Y mis padres no lo miraban como una carrera en su tiempo. Igual los papás de mi esposa. Ella es médica general, perdón. Lo sacó solo por cumplir con la carrera. De hecho, tiene el mejor promedio de medicina en Mesoamericana. Porque es muy inteligente. Pero nace la idea, yo le digo, no, especialicémonos y hagamos lo que nos gusta, porque a los dos nos gusta y creo que juntos lo podemos lograr. Y es ahí como en una locura decidimos irnos a Argentina, que pudimos investigar un poco, que era una de las mejores academias culinarias y que estaba a nuestro alcance. Alcance, te digo, porque no fui solo a estudiar, sino a trabajar también. Y ahí nace el sueño. Pero también antes de eso, yo te cuento, entre medio de emprendimientos y todo, una época donde yo también ya no tenía qué hacer, porque uno entre los fracasos y todo, y mi esposa vendió hasta todos sus libros de medicina, me dio ese capital, y yo me dediqué a vender cupcakes y todo ese tema desde mi casa, ¿vos? Entonces ella me fue como encaminando y creo que Dios también, ¿va? Yo creo que yo soy muy creyente de Dios. Mis padres súper creyentes, mi mamá da un taller de Biblia, igual te digo todo. Ellos siempre me dijeron poner las manos de Dios todo y creo que eso también es fundamental para lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Definitivamente, ahí sí que todo en manos de Dios principalmente, pero también uno haciendo esas acciones correctas es lo que lleva al éxito. Y me imagino que también ese voto de confianza que te daba tu novia de vender sus libros para que vos siguieras estudiando y ese emprendimiento creo que también te llenaba a vos de compromiso y motivación. Sí, yo creo que es eso, ¿verdad? Vos decís, uno necesita a veces a alguien que crea en vos, ¿verdad? En lo que querés hacer y no digo, por eso que mis papás no creían, mis papás querían lo mejor para mí. De hecho, en el colegio, yo quiero ser bach, les dije. No, bach ni loco, me dijo, de perito y cuando salís de aquí puedes ir a una oficina contable y tenemos seguro que vas a comer, me dijo, ¿verdad? Porque no sabemos si te vamos a pagar la U o algo, ¿verdad? Claro. Eran previsivos, ¿verdad? ¿Vos? Entonces, pero mi esposa creyó en mí, siempre creyó. La verdad, yo eso le agradezco eternamente. Ella siempre, yo digo, hagamos esto ya. Asustada, pero con los ojos cerrados, dice, pero si vos lo decís, lo vamos a hacer. Y entonces cree en mí y ese voto de confianza hizo que yo lograra encaminar el tema de la cocina y también, como te contaba antes de esto, algunos fracasos y cosas me encaminaron a hacerlo bien, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí vamos a ir entrando, Huicho, en su momento. Ahora contanos un poquito, ya digamos, cómo comenzás en la parte de tener tu primer restaurante. Contanos un poquito cómo iniciaste en ese regreso, me imagino yo, de Argentina, ya como chef. Sí, ¿o fue antes? Fue antes, igual con el tema de que te decía de mi primer fracaso, a mí me gustaba la cocina. Tuve 2 socios que se interesaron en poner un restaurante. Famoso Bohème que te conté en su momento, que era de comida gourmet francesa. Hace 18, 20 años atrás.
pero no pegó en el público en ese momento. De hecho, te cuento, tu papá fue de mis clientes hace 18 o 20 años en Bohem. No valoraba mucho lo que cocinábamos ahí, a él le gustaba, pero nuestro mercado era muy pequeño. Y fracasamos ahí. Entonces, fue parte de lo que me dijo, no, si quiero hacer algo, lo quiero hacer bien y me voy a especializar para poder hacerlo bien. Gracias, Huicho, por tener esa humildad de poder contar de esos fracasos, porque a veces también las personas pueden ver a la persona exitosa, pero no ve todo lo que hay que pasar para ser hoy en día la persona exitosa que sos. Y gracias por tener esa apertura, esa humildad. Y contanos un poquito, porque yo creo que a veces se aprende más de los fracasos que de los éxitos. ¿Qué más podés destacar de lo que hizo que fracasaras en este primer intento de tener tu propio restaurante? Ok. Lo que yo siento que pasó, primero no tener la experiencia, no saber a lo que me estaba metiendo, tener el ímpetu, tener el deseo, pero no estar empapado de lo que realmente se necesitaba para emprender en el tema restaurantero, que es mi ejemplo y es lo que yo sé hacer. Ahí aprendí que tenía que especializar un poquito más en el tema administrativo. De hecho, te cuento, estudié un curso de administración de restaurantes directamente de INCAE, que me ayudó muchísimo para entender el tema administrativo. Y de ahí nace la necesidad de decir, bueno, me voy a especializar en la cocina porque me gusta, pero no la hacía al 100. Pues yo dije, tengo que ser chef y ahora sí es el momento de cumplir mi sueño, y me especialicé en eso. ¿Qué eran mis fracasos en ese momento? En la cocina, si llevaba una taza de crema, le echaban media taza y yo que sabía si lo estaban haciendo bien o mal, no podía ir a exigir, no sabía si estaban cociendo bien el pollo como debería de ser, no sabía si... O sea, todo dependía del chef. Yo estaba atado a que el chef tomara sus decisiones como él quisiera, y si lo hacía bien o mal, cómo poder exigirle, ¿verdad? A raíz de que estudié cocina, para mí no es que sea fácil, pero creo que me da la capacidad de ir a una cocina y decir, esto no está saliendo como yo lo quiero, como yo sé que se tiene que hacer. Y entonces me ayuda a poder siempre verificar estándares en mis cocinas, ¿verdad? Entonces creo que va de la mano el especializarte, el entenderlo, y ya cuando lo entendés, volverte a lanzar a hacer. No te garantiza el éxito, pero creo que vas un mejor encaminado. Fue lo que a mí me ayudó el haber fracasado la primera vez, ¿verdad? Claro. ¿Y cuánto tiempo tuviste abierto? Un año. Un año estuvimos en funcionamiento. Siempre fue un restaurante flat que se mantuvo ahí en punto de equilibrio, pero creo que nadie pone un negocio para mantenerse ahí. Entonces llegó la decisión de vender. En ese entonces se lo vendimos a Don Benny Cardinali, en el piso Cardinali en ese punto. Y luego, como ya sabemos, David Lau se lo compró a Benny Cardinal. Sí, pues. O sea, y para los que no son de Quetzaltenango, pero quiere decir que hoy hay un restaurante, Tony's, que es exitoso, y eso quiere decir que de alguna manera el punto no era mal. Exacto, estaba bien. Lo que hacía falta eran elementos importantes como los que vos mencionás, y nuevamente gracias por compartirlo, porque eso es lo que más ayuda. Y destaco también, Huicho, que a veces en los negocios, sí, definitivamente la actitud, el ser resiliente ayuda, pero si nosotros le vamos metiendo elementos para asegurar el éxito, eso le da un plus al restaurante. Lo que vos decías, bueno, yo me di cuenta que necesitaba saber más de cocina, necesitaba también más en la parte administrativa, y al tener ya esos dos pilares, hoy ya te hace más especializado, y también tenés un 360 de lo que hoy dominás y puede ser un restaurante exitoso. Así es, sí, definitivamente. Creo que uno tiene que tener conocimiento de lo que se va a hacer. Como diría, soy ingeniero y me dedico a hacer otra cosa, no quiere decir que me va a ir mal, pero si estoy especializado en lo que realmente estoy haciendo, me garantiza un poquito más de éxito, ¿verdad? Entonces, como consejo, especializarse en lo que uno quiere hacer para poder después emprender, ¿verdad? Y no solo lanzarse a hacer las cosas, porque la gente solo a veces imita, pero no se prepara para
para realizar su emprendimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que no es que sea malo imitar o tratar de hacer lo que otros hacen, porque nadie puede inventar ahorita el agua azucarada, dirían, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos estar preparado a la hora de querer emprender con lo que uno cree que le puede ir bien, ¿verdad? Correcto, sí, gracias. Y bueno, ¿qué pasa después de ese fracaso? ¿Qué pensás, Huicho? ¿Cómo otra vez volvés a enderezar el rumbo? Te cuento, yo quería estudiar, como te conté, cocina. Mi esposa iba en el tercer año de medicina, no, cuarto año de medicina, son 6, cuarto año de medicina. Y mis papás, yo quería estudiar en Argentina, en esta escuela, no tenía los recursos, no sabía cómo hacerlo, lo estuve investigando y mis papás conocen a una argentina en ese entonces. Y le cuentan mi sueño a la argentina que conocen ellos y ella le dice, no tenga pena, yo lo recibo en mi casa mientras él se acomoda al visito y a su esposa. Y no tengan pena. Y él que me pague lo de la inscripción. Cuando miramos, manda la inscripción de mi esposa y mía a mis papás, les dice, ya los inscribí. Cuando vengan que me lo paguen, lo recibo en mi casa y que ellos se acomoden acá y luego que sigan adelante. Pero ya de mi parte, aquí tienen mi apoyo. Entonces hablo con mi esposa, imagínate, cuarto año de medicina, ¿qué hacemos? Yo le digo, bueno, yo me voy, le dije, ¿qué hacemos? ¿Te querés venir o terminar la medicina? Era su sueño, ella no sabía qué hacer. De hecho, me dice sí. 15 días antes me dice no. Le da miedo por sus papás, claro. Me dice, mis papás me están pagando todo y yo ahí decepcionándolos, así lo miraba ella. Cuando de repente una semana antes me llama y me dice, vamos. Ni me preguntes, yo me subo a ese avión y nos vamos. Y miramos cómo salimos adelante. Entonces es bien extraño y todo se dio. Así como te digo, las cosas a veces cuando son para uno, así son. Logramos ir a Argentina. Vendí lo poco que tenía, más lo que mi esposa ahorró, más alguna ayuda de mis papás y los papás de ella. Teníamos para vivir 2 meses en Argentina. Ese era nuestro presupuesto y de ahí para adelante, Dios nos bendiga. ¿Y la carrera cuánto tiempo era? 2 años. Sí, pues yo llego a Argentina y le digo a mi esposa, ven, hay que trabajar. ¿Qué hacemos? No puedo estar siempre acá. Y ella, me acuerdo que manda al mes, la escuela tiene una cartera de trabajo y manda mi currículum a una empresa. Y me llamo y me contrato. Al mes consigo trabajo. Voy a la entrevista, empiezo a trabajar en cocina. Es otra historia. Yo pensé que iba a cocinar, me pusieron a lavar y a lavar y a lavar y a lavar y a lavar, lavar baños, lavar bodegas, no cocinaba. Pero también ese es otro ejemplo de vida. Yo aprendí a hacer todo en ese restaurante, que eso uno después ya sabe cómo mandar y decir, bueno, esto no está bien hecho, se hace de esta manera. Agradezco esa enseñanza también, ¿verdad? Porque no tiré la toalla. De hecho, mi esposa hubo un momento a los 2 meses que me dice, si querés ya no trabajes. A mí las manos me sangraban del jabón y todo eso, me sangraba, me salían unas alergias en los brazos y yo le dije, primer ejemplo que te quiero dar es, uno nunca tira la toalla y se da por vencido lo que está haciendo. Entonces nunca voy a tirar la toalla. Le dije, yo lo que voy a hacer es crecer, le dije, en esa empresa. Estudiaba toda la mañana. Bueno, me levantaba a las 6 de la mañana, me ponía a estudiar, a las 8 me iba a la escuela, salía de la escuela a la 1, a las 2 tenía que estar en el trabajo, salía entre 11 y 12 de la noche del trabajo, hacer tareas, dormía 1 o 2 horas y era mi rutina de todos los días en Argentina. Todo el mundo me dice, qué alegre, ¿cómo está Argentina? No sé, trabajar y estudiar, esa era mi rutina. Luego mi esposa consigue trabajo también, ella en un restaurante italiano, yo era en un restaurante árabe. Y yo trabajé los 2 años ahí, a la par de la carrera. Me tocaba, tenía que pagar mis estudios y todo. Muy sacrificado, muy sacrificado. Pero aprendí mucho. Me enseñó cómo era el funcionamiento. Al final tuve mi espacio de producción. Me dieron mi espacio donde yo creaba productos para el restaurante. Me designaron mi cocina, a mis colaboradores. Y ahí vamos para adelante. El día que me fui, mi jefe no me quería dejar ir. Me dijo, no, te duplico el sueldo, no te vayas, por favor, quédate. Pero le conté que iba por un sueño y que solo era un paso de ese sueño que quería cumplir. Claro. Y qué bonito lo que contás, porque realmente es en ese sacrificio es donde también uno empieza a marcar el éxito. Porque cuando todo es fácil y color de rosa, digamos, creo que sos más vulnerable al fracaso porque no lo has vivido. Entonces creo yo que el renunciar tu esposa hacia sus papás, hacia un sueño que ella ya iba encaminada, el apoyo
que te daban tus papás, todo eso iba sumando, viendo el sacrificio de todos que estaban haciendo para lograr el éxito esperado. Así es, sí, la verdad creo que el esfuerzo marca mucho tu éxito. Cuando las cosas son fáciles, como hablamos al inicio, creo que no las valoras. Ese esfuerzo creo que nos hizo valorar mucho no solo la relación que tengo con mi esposa, sino también el esfuerzo y el trabajo y lo que queríamos y el sueño, no quitárnoslo de la mente y decir, esto es lo que queremos y si hemos luchado tanto no lo vamos a dejar tirado, vamos a seguir luchando. Esa era la idea con mi esposa. Buenísimo. Entonces terminan los 2 años, se gradúan de chefs y regresan a Quetzaltenango. Así es. Venimos, mi esposa viene con la idea de cerrar medicina. Me dice, quiero cerrar el ciclo, no me voy a dedicar a médica, pero lo voy a cerrar, me dijo. Se vuelve a inscribir en medicina y yo me voy para México. Me sale una oportunidad de trabajo en Cancún. Me voy con un chef de apellido Zafra. Él era 2 estrellas Michelin, me acuerdo, en ese entonces. Tenía un restaurante de cocina para los sentidos y cocina molecular. Trabajaba para ambos restaurantes. Muy linda experiencia, buenísima la experiencia. Fui a ver otro tipo de cosas y de actividades muy bonitas. Se me abrió la puerta. De hecho, allá también me dicen que lleve a mi esposa para que se quede trabajando allá. La invitan una semana con todos los gastos pagados. El chef de ahí le ofrece trabajo. Ella por la medicina obviamente dice, no, ya alguna vez no lo voy a volver a dejar. Y cuando ella termina, me dice, no, este no es el sueño. Yo le digo también al chef, no, esto es un paso, pero no es mi sueño aún. Mi sueño era poner mi restaurante acá en Quetzaltenango. Entonces me renuncio allá y me regreso nuevamente a Quetzaltenango. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cancún? 1 año más o menos. Un año más. Terminás ahí, regresás y entonces, ¿cuál es el paso? Ahí viene lo bonito de güey. Ahora necesito una propiedad para abrir 2 cosas, capital y una propiedad para abrir mi restaurante. Empiezo a buscar, de hecho me hacen unas ofertas de lugares en Antigua Guatemala, carísimas por cierto, no estaban ni cerca de lo que yo podía pagar en ese entonces. Y mi esposa dice, no, pero si Xela queremos, somos de Xela, hay que hacerlo en Xela. Seguimos buscando acá, pero yo os doy una encomienda de que sea alejado del centro o de donde hayan más restaurantes. Quería como un lugar tranquilo, queríamos un restaurante pequeño donde cocináramos los 2 y como con poquitas mesas y la gente fuera a probar lo que nos gustaba hacer. Esa era la idea original de Lecatos. Aparece la casa de acá de la Floresta. Nos la dan, nosotros la miramos perfecta, pequeñita. Dijimos, esto es lo que necesitamos. Cabían en ese entonces 12 mesas teníamos en ese entonces. Y bueno, le entramos. Tema capital. Hice 2 préstamos y mi mamá me prestó una parte del dinero. Me dijo, te voy a prestar una parte. Eso sí, con toda la responsabilidad de siempre, me la tenés que pagar. Hagamos un plan de pago y me lo tenés que pagar. Pero así fue como iniciamos Lecatos en ese entonces. ¿Y de dónde surge el nombre Lecatos? Lecatos nace de que a mi esposa le dicen de cariño Pecas. Entonces, Lecatos se llamaba primero Pecatos. Por Pecas y con una L. Yo soy Luis, la L con un sombrerito de chef hacia la P. Se llamaba Pecatos y cuando llevamos 2-3 meses nos demandan de Guate. Un restaurante que lo has de conocer que se llama Pecato. Sí. Y yo ni en cuenta, no sabía, insistía. Ellos dijeron, bueno, se llama muy similar. Sí, sonaba similar, el logo era muy diferente, colores. Y le pregunto a Pedro Guzmán, Pedro, ¿qué hacemos? Que es amigo de la familia. Me dijo, Luis, mira, para esto se necesita dinero, para pelear una demanda. Te aconsejo que estás empezando, cambiarle el nombre para que sea más fácil, no nos metemos en problemas y le quitamos el sombrero, le dejamos la L y ahí nace Lecatos, de Pecatos realmente. Claro, y creo que realmente gustó mucho en el consumidor, en la población, porque pues ha sido... Sí, no, nosotros teníamos una carta pequeña realmente, cocinaba mi esposa y cocinaba yo. Cuando ella se quedaba en cocina sola con una persona que la ayudaba, yo salía a ayudar a 2 meseros que teníamos. Éramos 5 colaboradores en ese entonces. Hoy somos 140. Hemos crecido bastante. Tenemos la bendición de darle trabajo a muchas personas y creo que puedan llevar comida a sus familias también. Eso lo sentimos como bendición nosotros. Pero esos 5 éramos donde ayúdame en cocina, yo corría. Yo era el comodín del restaurante, corría a la cocina, salía con los clientes, corría a la cocina. Y en el crecimiento fuimos necesitando más personas en el restaurante. Fue creciendo la idea.
El Lecatos que está aquí le tenemos mucho cariño porque ahí nació toda la historia de Lecatos. Entonces, muy bonito, muy bonita experiencia. Cambió, ya no cocino tanto. De hecho, verificamos recetas, creamos recetas. Mi esposa es de crear muchas recetas. Te dije al inicio, es muy inteligente y ahí anda creando y tenemos muchas recetas que no han salido porque ya no donde metemos tantos platos. Pero sí, cambió todo. Ahora es más administrativo. Ya. Y desde el día 1... ¿comenzó a ir bien o cómo fue el comportamiento? Fíjate que nosotros, es bien interesante tener razón en ese sentido. Eran pocas mesas, gracias a Dios del primer día. Pocas mesas, pero bonita aceptación. Ajá. Llegaba gente, primero los conocidos, algunos no los conocía, la familia ahí haciendo ganas a uno para que uno vendiera algo. Algunos conocidos, algunos clientes nuevos. Se fue corriendo la bola. Interesante, tal vez duramos 6 meses así, en un punto que sí puedo decir gracias a Dios, nunca estuvimos abajo del punto de equilibrio. O sea, sí tuvo la aceptación, sí logramos mantener esos costos, sí logramos seguir creciendo y nunca tuvimos que tocar un suelo ahí donde nos costara, como lo tocamos de la pandemia, que va a ser otro tema, pero sí, gracias a Dios fue aceptado. Creo que la gente, nosotros nos basamos que era cocina con amor, le llamamos mucho por el amor que había entre nosotros dos con mi esposa. Entonces todo el mundo lo relacionaba con eso y era como el eslogan en ese tiempo. Y la gente lo valoraba, llegaban a platicar conmigo, yo salía con los clientes, les explicaba los platos, era una carta muy reducida. Entonces creo que había una conexión con nuestros clientes y eso ayudaba bastante. Claro. ¿Y en qué momento entonces empieza a hacer una transformación ya pues de ampliar el restaurante, el menú, etcétera? Fíjate que a los 2 años empezamos a tomar la decisión de empezar a crecer. ¿En qué año abren el 2015? 2015. Sí, este año cumplimos cabal los 10 años en el mercado. Al segundo año decimos, bueno, ya teníamos más clientela, el espacio nos empezaba a quedar pequeño y empezamos a tomar la decisión de, bueno, crezcamos. Empezamos a crecer primero internamente, que poníamos más mesitas por acá, pérgolas y cosas, lo que nos daba ahí más equipo de trabajo para poder atender a estos clientes que nos visitaban en su momento. Y ahí empezamos a dar el paso a decir, bueno, ya no nos podemos quedar solo con ¿va? Porque habían clientes que nos decían, ¿por qué no nos pone otro? Porque aquí ya nunca encontramos mesa, aquí ya no hay donde parquearse, aquí ya no. Entonces, en los peros empezamos a planificar el segundo Lecatos. Ya. ¿Y en qué año abren el segundo Lecatos? El segundo Lecatos lo estuvimos abriendo en el 2018, 3 años después. Ahí abrimos el segundo Lecatos. También apalancándonos siempre del banco. Como te dije al inicio, siempre hemos ahí tenido que ir viendo de dónde jalamos y estiramos, nos apalancamos del banco y ponemos el segundo. De hecho, abrimos un café, que es otra de las historias de no éxito que tuvimos y de enseñanza en Sears. Cuando viene Sears, nos pide como marca quetzalteca que nos metamos a sus instalaciones, pero quedamos en un lugarcito así bien escondido, donde al inicio todo el mundo quería conocer Sears, pero después nadie va a Sears. Y entonces no nos funciona realmente ese café. Lo tuvimos que cerrar dentro de Sears. Pero Pradera nos ofrece la oportunidad después de irnos a donde está el Lecatos Café actualmente dentro de Pradera. Sí, pues. Pero otra enseñanza más en la vida, ¿verdad? Claro. Y que actualmente todavía está en Lecatos Café Pradera. Sí, de hecho te cuento, ese café se fue en la pandemia. Nosotros, en la pandemia, obviamente a todos nos afectó, fue un momento bien difícil, restaurantes no podíamos abrir, ¿verdad? Comer era como que todos teníamos miedo de nos van a contagiar. Y Pradera obviamente tiene sus políticas y nos hizo una ayuda de 2-3 meses de renta, no cero, pero sí baja. Y luego dice, bueno, nosotros también necesitamos seguir generando y nos empieza a aumentar la renta, entonces mandamos nuestra carta de no poder mantenerlo, ¿va? Era imposible mantenerlo, cerramos el café por eso. Y a los años nos vuelven a hablar, nos dicen, no, entendemos lo que sucedió en su momento, pero nos gustaba mucho el café dentro de Pradera y nos ofrecen el espacio nuevamente y por eso regresamos. Entonces el café estuvo, se fue y regresó nuevamente. ¿Y ese fue, digamos, como el segundo después de Lecatos? No, te cuento. Nosotros pusimos Lecatos Steak en zona 3. Uh-huh. Ese fue el segundo. Ahí cometimos algunos errores también, te soy sincero, que nos enseñaron bastante. Pero Lecatos Steak luego se lo queda a mi hermana.
Pecato Steak no lo administro yo, se lo queda mi hermana, ella con su esposo, porque nace de la idea de que mi hermana trabajaba para Cable de X en ese entonces y ella fuera independiente. Entonces yo le digo, ponga algún restaurante donde usted pueda trabajar y ahí yo me independizo y se lo termina quedando ella. Entonces ese fue como el segundo punto. Corregimos varias cosas ahí, aprendimos muchas cosas con ese Lecatos también. Como por ejemplo... Plaza, punto, creo que ahí nos afectó mucho el parqueo. No tener parqueo en ese punto nos afectó mucho. Ese sector es muy complicado. Hay muchas cosas complicadas ahí. La parrilla, a nosotros nos gusta parrillar mucho. Veníamos con el concepto de parrilla argentina, pero no se adaptaba a lo que nosotros como mercado de carnes acá se necesita. Creo que vos también estás en carnes, Ariel. Entonces, en ese entonces no se adaptaba. O sea, el concepto de carne argentina a la carne que normalmente come acá no se adaptaba. Teníamos un bufete de ensaladas muy bueno. La gente le encantaba eso. Era uno de los grandes ganchos del lugar. Y de ahí se dio la separación. Nosotros empezamos a ver otros temas de restaurantes que fueron aquí en Parque Floresta. Y ahí hicimos algunos cambios. Entonces, por eso ya no seguimos con ese punto. Ya. Y... entrando un poquito, tu experiencia de pandemia, que no lo esperabas, ya prácticamente tenías 2 restaurantes y el café. Contame un poquito qué pasaba por las conversaciones con tu esposa, los compromisos, préstamos, etcétera. Fíjate que, bueno, tenés razón, habían compromisos, habían préstamos, había un equipo de trabajo que sostener en ese momento. Y decimos, bueno, de hecho acabábamos de hacer un préstamo porque nos unimos a una sociedad aquí en Parque Floresta para poner Calixto en su momento. Y todo se nos junta, ahora nosotros abriendo ahí y pum, se cae todo con la pandemia. Mi esposa y yo empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Va? Porque todos con la incertidumbre, peor si esto nos va a venir a matar. Adaptémonos al domicilio. Los que eran mis meseros, los que eran mis encargados, empezaron a agarrar sus motos o carros a repartir. Nosotros nos metimos en cocina o repartíamos también. Me acuerdo que con mi esposa teníamos el permiso para circular fuera de hora y andábamos repartiendo pizzas. Nos fuimos adaptando en precios, promociones. Un poco difícil competir con el mercado de Domino's, de todo este tipo de cadenas, pero gracias a Dios fue aceptado. Fíjate, mucha gente nos apoyó en ese entonces, pedía mucho producto de Lecatos, no nos dábamos abasto, llegamos al punto de no darnos abasto al domicilio y la idea principal era no sacar a nadie, ¿verdad? La idea no era que se vayan todos, sino primero ver si están en la disposición, porque tampoco podías obligar de convertirse de ser mesero a ser repartidor o encargado de repartidor. Mucha gente nos apoyó. Otros no quisieron, en su momento dijeron, no, yo me voy de la empresa porque a mí no me contrataron para eso. Cada quien con su decisión la supimos respetar en su momento, pero muchos también dijeron, bueno, la necesidad y creo que entendían lo que estaba pasando, se adaptaron, algunos se metieron a ser cocineros y aprendieron a cocinar en ese entonces y así fuimos saliendo. No te voy a decir que eran ganancias, pero nos ayudaban a mantener los costos, a mantener las rentas y a mantener los préstamos. Eso fue lo que logramos en el momento. Claro, y lo importante también, Huicho, de que ante las adversidades que van pasando en la vida es cómo buscar la creatividad, ¿verdad? No quedarse de brazos cruzados, no esperar a ver quién me lo resuelve el problema, sino tocó innovar. Y yo creo que cuando esa parte de innovación viene con la actitud, con las ganas, lo percibe la clientela y es lo que vos decís, o sea, recibiste la ayuda al ver el esfuerzo, decir, no hombre, ahora aquel está repartiendo, aquel me viene a dejar la pizza, hablemosle más seguido, a hacer más órdenes, amigos, familia, muchacha, miren, aquel está vendiendo, y llegar al punto, después de no vender, a vender y decir, no, muchacha, miren, ya no puedo cumplir las órdenes, sobrepasó mi capacidad. Creo que hay un mensaje muy importante de esta reflexión y sobre todo también la competencia, como bien decís. O sea, uno dice, no, ¿para qué me voy a meter a pizzas si ya hay ahí N competidores y hay uno que se come el mercado? Pero también para todos, da Dios, y vale más, digamos, ese servicio, esas ganas, ese amor de intentarlo, que es ahí donde va saliendo el éxito. Así es, tenés razón. Creo que hay un punto de esfuerzo y de empatía, ¿no? Donde en ese momento se creó una empatía.
hacia no solo nosotros, hacia todo el mundo, ¿verdad? Todos entendíamos que todos teníamos que salir adelante en equipo, en grupo, como sociedad, que fue un momento que yo siento que fue muy bonito, ¿verdad? Que a veces volvió a la normalidad y se fue perdiendo un poquito ese tema, pero qué bonito que así fuera, ¿vos? Que la gente entendiera que la empatía es parte fundamental de todo esto y para todas las personas, para lo que nos dediquemos en la vida. Y así es como decís, para todos da Dios, ¿va? Hablando de eso del tema de para todos da Dios, a mí me parece muy curioso cuando la gente dice, es que a mí no me gusta tal lado, es que a mí no me gusta tal... Es razonable, porque todos tenemos gustos diferentes y por eso creo que hay tanta variedad, ¿va? En este tema, ¿va? O cuando te dicen no te molesta haberle dado la receta a aquel, o no te molesta haber ayudado a aquel a ayudar a poner su restaurante, y yo digo, pero ¿por qué, va? Si él va a tener su mercado, yo tengo el mío, gracias a Dios nosotros tenemos nuestro público. Habrá gente que no le guste, hay que aceptarlo, eso es así, es verdad. Al inicio a mí me lastimaba, te cuento, ¿va? A mí alguien me decía, es que no me gustó este plato, y yo me quería morir porque no sabía el esfuerzo que había atrás. Pero después estoy entendiendo, tienes razón, ¿va? O sea, yo soy igual, o sea, a mí me gusta esto de acá, me gusta este otro plato de este otro restaurante, me gusta lo que hace aquel en otra cosa, y es válido, ¿va? Entonces, creo que todos tenemos el derecho de hacer algo diferente, pero también esa empatía hace que a todos les vaya bien, ¿verdad? O sea, yo creo que el esfuerzo que cada quien hace también es de valorar. Definitivamente, y como bien vos decís, y esa filosofía debería de permanecer en todas las empresas, en la vida, en el país, de esfuerzo y empatía. Cuando se unen esos dos, se logra una maravilla de éxito, porque están alineados esos pilares fundamentales que hace la diferencia, ¿verdad? E incluso con el personal, ¿verdad? A veces ya vamos a tocar el tema, pero en algún momento hay un esfuerzo que hace el dueño y también el colaborador, y alinear esos esfuerzos, porque a veces pareciera que están desfasados, ¿verdad? Pero sí, creo que sacamos la conclusión que si lográramos permanecer con esos dos pilares de esfuerzo y empatía, lograríamos mucho más cosas a nivel empresarial, a nivel personal y por supuesto a nivel país. Sociedad, sí, tenés razón. Huicho, y entonces llega el 2018 ya con un restaurante mucho más grande, ¿verdad? El sueño, ¿verdad? Y contanos un poquito por qué fue el sueño y cómo fue que consiguieron ya esa casa, ese punto, etcétera. Sí, fíjate que al que le llamamos el sueño para Lecatos Jardín, el que está frente acá de la Toyota, acá cerca. Nosotros siempre soñamos con tener un restaurante al estilo, porque te comenté Antigua en su momento, al estilo Antigua, piedra, una construcción rústica. En su momento no podíamos, ya te expliqué el por qué también. Y yo había visto esa casa y de hecho hasta me la habían ofrecido en venta en un momento. Imposible para mí comprar eso. Yo le decía a mi esposa, qué bonito, nos quedaría un restaurante ahí, pero creo que está complicado en su momento. Que si se acerca quien es propietario de la propiedad, perdón, el que es el dueño de la propiedad. Y yo estaba justo atendiendo a una persona y me dice, Luis, ¿te puedo hablar? Yo ni sabía que era el dueño de la casa. Y sí, me hace un minuto. Le digo, sí, no te espera, yo te espero acá. Se fue a tomar un café, era cliente mío. De hecho, sigue siendo cliente. Y cuando voy a hablar, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué te puedo servir? Fíjate que tengo una casa que te puede interesar para Lecatos, porque a mí me gusta mucho Lecatos y me gustaría que estuviera Lecatos ahí, me dijo. Tengo unas opciones de Guate, me dijo, que me están ofreciendo por la casa, pero no me gustaría darlo a Guate. Me dijo, me gustaría alguien de Shela lo tenga. Ah, buenísimo. Si quieres en la tarde miramos el lugar. Queda acá arriba frente a la Toyota, me dijo. Te espero por ahí. Y yo me fui, me paré afuera. Cuando me dice, no, entra. Y paso a la casa y yo le digo a Reca, nuestro sueño, ¿va? O sea, se está dando. ¿Qué hacemos? Entonces él me dice, mira, necesito hacer un contrato para ver si sí. Yo digo, démosle de una vez, cerremos. Si quieres mañana, hijo, ya el abogado. Miramos los términos y gracias a Dios se da. Ahí viene otro gran esfuerzo. No tenía el capital completo. Era un proyecto bastante grande. Pues, nuevamente, apalancarse del banco, que creo que mucha gente le tiene miedo a los bancos, pero creo que no, son nuestros aliados cuando no tenemos el capital, o mucha gente no emprende por eso, por no tener la plata, pero formas hay, creo yo, de conseguirlo, y los bancos son aliados para eso. Hacemos el préstamo necesario más el capital que nosotros teníamos, hasta vendí una moto que tenía, soy amante de las motos, pero termino vendiendo esa moto para poder terminar el proyecto y se nos da. Abrimos el famoso sueño que es Lecatos Jardín.
Y al día de hoy, gracias a Dios, la gente le gustó, nos visita y tenemos nuestra clientela ahí. Qué bien, qué bien. Y pues yo creería que de igual manera Lecatos, pues me atrevo a decir que desde el día 1, gracias a Dios, fue un éxito. Sí, de hecho, nosotros teníamos la puerta medio abierta un día antes de la inauguración, y estábamos haciendo pruebas de platos cuando empiezan a entrar carros. Y puedo pasar. Entonces nos pueden dar servicio. Y como a mí me gustan los retos, les dije, bueno, díganles que sí, pásenlos a una mesa y este va a ser nuestro día de experimento. Y se nos llena el restaurante así de poco a poco de que fueron preguntando. Y desde el día 1, gracias a Dios, hemos tenido clientela. Qué bien. Y ahora ya, digamos, porque todavía falta ahí otro restaurante más, pero en este momento, ¿qué podrías decir que entonces en esa carrera es el éxito de, digamos, como empresario en esa carrera que tenías hasta ese momento? Ok. Creo que el éxito se basa en la perseverancia, en el ser uno necio en lo que uno quiere, en buscar tu sueño, aunque te digan no lo vas a lograr, no se puede. Creo que uno tiene que ser necio, perseverante y enfocado. Porque nosotros teníamos claro lo que queríamos. Desde que empezamos ese reto en empezar a estudiar cocina y ir a buscar el sueño a Argentina, teníamos claro lo que estábamos buscando. Cometimos errores, no te voy a decir que solo el error de Boheme en su momento. En el proceso fuimos cometiendo errores, en el proceso hubieron cosas que no estaban bien hechas, en el proceso hubieron cosas que hubieron que cambiar o corregir. No quiere decir que yo abrí y funcionó. No, hubieron que hacer cambios. De hecho, hemos tenido que incorporar tecnología, muchos sistemas, mucho equipo de respaldo para que esté atrás y apoyándonos, porque uno tampoco se las sabe todas. Y ese es otro grave error cuando uno emprende. Uno quiere ser todólogo y es imposible. Creo que zapatero a su zapato. Tengo mi contador, porque es contador. Tengo a mi de recursos humanos, porque sabe de recursos humanos, se especializó en eso. Tengo en cada área alguien especializado para que las cosas funcionen. No lo puedo hacer todo yo. Claro. Y después de 5 años, llega un tercer más. Me hablas de la vía. Ajá. La vía lo hicimos el año pasado, a los 9 años. A los 9 años. 9 años. Pero digamos del sueño. Del sueño a los 3 años. Ok. Sí, a los 3 años del sueño, 3 años del sueño. 2 y medio nace la idea. Ok. Nosotros estábamos buscando un espacio para un salón de eventos, porque en Jardín y en los otros Lecatos nos piden mucho para eventos. Y yo trabajé un tiempo viendo eventos en el hotel donde estuve trabajando, en el restaurante, me metí así de colado a averiguar un poco el tema y me gustaba mucho. Entonces decimos, bueno, busquemos un espacio y se nos da la oportunidad de la misma forma. En un almuerzo alguien nos llega a decir, miren, esa casa dice que la estaban dando, yo le conté que vos estabas buscando y me dijo, hablale y ofrecésela. Y nace la idea de Vía Lecatos. Vía Lecatos la idea nace para hacer eventos. A la par de un restaurante, porque de restaurante la casa se presta mucho como para estar al aire libre, para tener jardines, pero principalmente el salón que construimos en la parte de atrás. Y gracias a Dios hemos tenido muchos eventos en ese salón. El día de hoy está súper cotizado, entonces ha sido un éxito también, gracias a Dios, ese salón. Tenemos 3 saloncitos, uno ejecutivo pequeñito, creo que ya estuviste ahí. Correcto. Una pérgola donde nos caen 60 personas y el salón grande que nos caen hasta 200 personas. Sí, la verdad es que muy, muy bonito, muy acogedor. Y a mí me llama la atención algo, Huicho, y digamos, quisiera que lo pudiéramos platicar, porque, digamos, si en zona 3, que vos decías, hubieron factores como el parqueo, como la ubicación, donde está Lecatos La Vía de eventos, pues está retirado. Sí. ¿Verdad? Entonces, el ir a buscar un lugar o hacer un evento, contame un poquito cuál fue ese desafío y que obviamente ha sido un éxito, pero yo creo que de alguna manera también tenía ciertos factores de riesgo. Sí, fíjate, de hecho, como salón, analizamos el tema de que conocemos los salones que están lejísimos. Acá, digamos, tenemos Cantabria ahí arriba, tenemos los que están en la entrada de Shela. O sea, hay salones y todos están lejos. En relación a eso no nos vimos tan lejos. Creo que estamos un poco accesibles a comparación de.
Hay otros en el centro de la ciudad que ahí sí ya nos quedamos un poco retirados. El punto diferenciador que nosotros pensamos es el tema del jardín, el parqueo grande que podemos tener y que la propiedad es llamativa, ¿va? O sea, no es lo mismo casarte, tener 15 años en un saloncito nada más que es así cuadradito, donde no hay nada más, que ir a un lugar donde hay jardines, donde tenemos parqueo, donde la experiencia es diferente. Entonces, buscamos vender una experiencia. Ese era queremos que sea nuestro diferenciador. De hecho, eso es lo que mantenemos al día de hoy, que sea un diferenciador claro. Que la gente, si va a hacer un evento con nosotros, no va al típico salón comunal del pueblo, ¿va? Sino va al lugar donde va a encontrar jardines, va a encontrar una experiencia diferente. Y que también normalmente un salón te dice, bueno, tengo que llevar la comida de no sé dónde, tengo que llevar las sillas, tengo que llevar las mesas. Nosotros somos integrales, nosotros te ofrecemos todo. Entonces, llegas con nosotros y con nosotros vas a conseguir tu evento completo. No tenés que preocuparte. Ya, si vos querés, no, pero sí, los arreglos los traigo a otro lado, bueno, lo haces, pero nosotros podemos ofrecerte todo y eso lo hace integral y creo que ha sido parte del éxito del salón. Claro, y también creo que el hecho de que funcione como restaurante, ¿verdad? También te da ese plus para que conozcan el lugar y que se adapta mucho para lo que querés, ¿verdad? O sea, en el sentido que ese jardín lo hace agradable y puede ir uno desayuno, almuerzo y cena, que igual ahí está la opción que no necesariamente tiene que ir solo para el evento. Sí, definitivamente. Y ese era el otro, como decís vos, plus, va a decir, bueno, aquí no solo se hacen eventos, que muchos nos lo preguntan, perdone, pero el lugar tiene restaurante y eso lo hace llamativo. La gente va a pasar un momento tranquilo, porque también es un lugar bastante tranquilo, rodeado de naturaleza, o también va al evento. Entonces eso nos ha ido compensando. Vine a comer y sí tienen un salón, o vine al salón, pero tienen restaurante y eso lo ha hecho un clic como concepto para que pueda funcionar. Ok, buenísimo. Y ahora, Huicho, un poquito hablando de liderazgo. ¿Qué crees que es factor de éxito para que todo tu equipo, estas 140 personas, te sigan, vayan, digamos, siguiendo lo que vos querés, hacia dónde vas? ¿Qué crees que es el factor de éxito de un liderazgo? Creo que primero es tener el ejemplo, ¿verdad? Que la gente tenga claro quién sos, que sepan que te ha costado, que sepan que nos cuesta, no solo les cuesta a ellos, sino nos cuesta a todos sentirse parte de algo, sentirse no solo como un empleado, no solo como un colaborador más, sino saber que somos un equipo y que cuando dicen Lecatos somos todos. Cuando algo salió mal somos todos, cuando salió bien somos todos. O sea, hacer a la gente parte de algo y hacerse sentir importante, creo yo, ¿verdad? Que todo lo que hacemos es importante. Eso es fundamental para que algo funcione. Entonces, como decís vos, hay que ser líder, pero líder no significa solo estar alegando, gritando y diciendo haga, sino que la gente vea el porqué de hacer bien las cosas, el que entienda que los beneficiados también somos todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente lo ha entendido. No es fácil, creo que vos también tenés gente a tu cargo porque no todo el mundo entiende lo difícil que es estar atrás de manejar toda esta máquina, todo este engranaje, pero cuando la gente lo va entendiendo, cambian las cosas. La gente empieza a decir, no, o sea, si algo falla hasta les duele, o dicen, no, me hace daño, yo también quiero que las cosas funcionen. Entonces creo que sí, ese liderazgo tiene que ser así, ¿verdad? Con ejemplo y siendo parte todos de algo, ¿verdad? No decir, es como él es el dueño nada más, no. Creo que también esa parte de la humildad, yo creo que con todos mis colaboradores me llevo bien, yo paso dando la mano, saludando, sonriendo. Somos amigos principalmente, yo a todos les digo, ustedes son mis amigos hasta donde quieran, pero también hay un grado de responsabilidad. Entonces mantener ese equilibrio es importante dentro de la empresa y eso nos ha funcionado a nosotros. Huicho, y muchas veces sé que, digamos, el tener esa presión de cumplir esa planilla de 140 colaboradores, más proveedores, rentas, inversiones, quiera que no, pues manejas ahí un estrés. Contanos un poquito cómo lográs manejarlo, qué haces para, digamos, no agobiarte o, como bien decimos, ahogarte en un vaso de agua. Fíjate, como te decía, primero sí no es fácil. Creo que la responsabilidad es dura y cae sobre los hombros.
No te voy a decir que estoy relajado, no lo estoy. Siempre para mí es importante primero cumplir, vamos. Creo que las personas que colaboran conmigo saben que su sueldo va a estar ahí siempre, 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 y eso va a ser para mí lo primero. Nunca va a ser otra cosa. Y de ahí para adelante lo que se pueda seguir haciendo y creciendo, ¿verdad? Pero, como te dije al inicio, tenemos un equipo de trabajo. Y creo que el equipo de trabajo tiene claro, tratamos de que lo tenga claro, de que primero está eso y que los números tienen que ser claros, ¿va? Tenemos un equipo administrativo, tenemos un equipo de recursos humanos, tenemos un equipo de compras y bodega, tenemos un equipo de producción y creo que tengo una gerente general, la licenciada Silvia de la Roca, no sé si la ubicas. Sí. Ella es nuestra gerente general. Entonces creo que mientras más cabezas, mejor funcionan las cosas. Entre todos tenemos reuniones semanales para poder planificar, para poder saber hacia dónde vamos, para saber cómo vamos a invertir, saber cómo vamos a gastar, cómo estamos en números y para poder, sobre todo, cumplir siempre con todos, ¿verdad? Eso es lo importante realmente. Okay. Y también, ¿cómo haces? Porque una cosa es, digamos, la relación de esposa y digamos, o de un familiar dentro del negocio, ya obviamente en el día a día y operando, ¿verdad? Y te voy a contar ahí una experiencia en su momento cuando abrimos Distinto. Parte del plan era que el negocio lo iban a ver nuestras esposas. Entonces, No nos vayan a regañar. Y al final, digamos, Vero tomó la parte administrativa y obviamente la chef Meli iba a ser parte de los postres. Y bueno, Vero empieza a hacerse cargo de la parte administrativa. Obviamente, pues yo era quien le recibía los gastos y todo, pero eso nos fue pasando factura porque de alguna manera yo era exigente como un colaborador más de cómo debe de ser las cosas, ¿verdad? Y por el otro lado, Vero me decía, no hombre, pero ¿por qué me exigís o por qué? Entonces sí tuvo un desgaste muy, muy fuerte hasta que dijimos, mira, creo que el hecho de estar trabajando ambos, esto en vez de unirnos y sopesemos, o matrimonio o negocio, ¿verdad? Y obviamente pues pesó más la parte de matrimonio, pero ¿cómo logras para que con tu esposa Rebeca lleven ese éxito? Fíjate que no ha sido fácil. El inicio fue duro. De hecho, mi esposa quiere hacerlo todo. Ella sí es una persona muy perfeccionista y quisiera hacerlo todo. Entonces era de querer abarcar todas las áreas, todas las áreas y era un desgaste fuerte para ella. Cosa que ahora en partida le decían, hombre, deleguemos porque te vas a quemar. Y de hecho llegaba a pasar, mi esposa llegaba a un punto donde decía, ya no puedo más, quiero tirar la toalla, creo que no, y ya no. Y era, bueno, yo soy un poquito más templados, como que soy más tranquilo, ella me puede estar gritando y yo todavía estoy pensando y analizando qué voy a hablar. Y ese equilibrio de que ella era tan estresada y yo no lo era, nos empezaba a equilibrar. Luego la hice entender que teníamos que delegar, que ella no podía quemarse haciéndolo todo. Y la idea de cocinar juntos también nos hacía unidos, ¿no? Porque esas alegrías de, ay, qué bonito nos salió esto, ay, qué rico nos salió esto, nos daba una unión. En el tema administrativo, como decís vos, es donde empiezan los choques, ¿verdad? Ahí es donde deberíamos, ¿no? Que por qué hiciste esto, pero por qué salió mal aquello. Entonces empezamos a delegar más. Creo que el delegar nos ayudó mucho. Que ya no va a ser tu culpa si lo tenemos que exigirle ambos a una persona. Y lo que queremos se lo podemos decir a esta persona y no te lo voy a decir a vos, ni vos me lo vas a decir a mí. Eso nos hizo que la relación se mantuviera bien. Al inicio, ¿no? Como te digo, me pasó lo mismo que a vos. Había un punto donde yo creo que esto nos va a acabar la relación porque si seguimos así no va a funcionar. Pero a la hora de ir delegando, no te digo que no tengamos a veces discrepancias en el asunto, porque si pasa, ¿verdad? Hubiéramos hecho esto o por qué no hacemos aquello. Pero ya hemos entendido que la opinión de los dos vale. Pero esa opinión la trasladamos, como te dije, tenemos una gerente y la trasladamos y ella nos ayuda a decir, bueno, analicemos menos pros, contras. Y ahí creo que
se acaba el que tener que discutir con ella, ¿verdad? Y aceptamos la opinión del resto, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, esas opiniones hacen que ya no se vuelva un problema de los dos, sino se vuelve un problema de la empresa o algo que le va a beneficiar o no a la empresa. Así lo maneja. Qué bien, sí, porque yo creo que en el día a día el saber manejar los problemas que van a surgir, o sea, eso es normal, pero el saberlos enfocar, darle la solución, sobre todo también no ponerle ese sentimiento y llevarlo a la casa o seguir con ello, pues yo creo que es importante el saberlo manejar y que eso también lo da la madurez y la experiencia empresarial. Definitivamente. Huicho, ya para ir terminando, ¿qué recomendación das con base a tus crecimientos que has tenido? ¿En qué momento es bueno crecer o en qué momento es mejor quedarse y hacer una empresa relativamente pequeña? ¿Qué recomendación nos das? Porque obviamente todos queremos crecer, pero a veces en ese crecer perdemos más de lo que ya teníamos y tu crecimiento ha sido pues estratégico, ha sido bueno. Entonces, ¿cuál ha sido esa filosofía de éxito en ese crecimiento? Sí, definitivamente. Yo lo que aconsejo realmente es de que las personas primero se especialicen, como te dije al inicio, en lo que están haciendo. Segundo, lleguen a conocer, no al 100, al 110% su negocio, y cuando ya lo conocen, deleguen. Después de delegar y estar claro uno que las personas a las que uno les delegó entendieron la filosofía o el pensamiento de uno y están claros que van buscando el sueño que uno está buscando, empezar a crecer. Antes de eso, no lo aconsejo. Y creo que fue uno de mis errores cuando yo estaba fallando ahí. Yo la emoción de crecer, yo no tenía claro ni había delegado lo que tenía que delegar bien. Entonces ahí cometía errores y decía, uy, no, como decís vos, estoy fallando más de lo que estoy logrando. Pero después entendí, bueno, si yo solito no lo voy a lograr, necesito delegar y perfeccionar lo que hago. Al día de hoy te conté, no sé si te conté, tenemos un centro de producción donde se hace la repostería, la panadería, las salsas, donde todo se estandarizó, porque era uno de mis grandes problemas. ¿Por qué no se estandariza esto? ¿Por qué no funciona? Entonces creamos nuestro centro de producción, estandarizamos todo, e hicimos que todos, tratamos de que todo salga perfecto y luego nosotros nos dedicamos a hacer la ronda entre restaurantes probando y viendo y verificando que las recetas sean como tienen que ser. Cuando logramos eso, empezamos a crecer de mejor manera. Ahí es cuando uno logra hacer ya más exitosas las cosas. Obviamente van a traer todo crecimiento, trae ciertos problemas, pero uno ya los va a poder manejar de diferente forma. Luego te diría, apalancarse de tecnología. Eso nos ayuda a nosotros mucho, ¿verdad? O sea, tenemos sistema para recursos humanos, tenemos sistemas para los restaurantes, tenemos sistema para toma de pedidos, para reservaciones. Tenemos 5 o 6 sistemas. Sistema de bodega también. Y eso nos ha ayudado a que sea más ordenado. Porque si no hay orden, no funciona. Si no hay orden, te pueden robar en tu negocio. Y enfrente de tus narices y uno no se da cuenta. Pero cuando ya existe un orden, creo que uno ya puede pensar en crecer. Antes de eso, yo no aconsejaría hacerlo. Sí lo hice en su momento y como ya sé que no me funcionó, les diría primero ordenen, primero vean que su negocio esté al 100 y de ahí para adelante. Creo que, digamos, la clave es no podemos empezar a crecer si con el primero tenemos fallas. Tenemos que encontrar la solución de esas fallas, tener el equipo correcto, infraestructura correcta para ya ese crecimiento. Normalmente nosotros crecemos y después empezamos a ver hacia atrás cómo. Entonces, la estrategia que has tomado y la receta, digamos, que estás diciendo cómo funciona, es de primero tener todo ese soporte, todo bien supervisado, que lo que has delegado se esté haciendo bien, para que entonces sí, ya con toda la infraestructura, ese 360, bien el checklist, estamos para crecer. Y me imagino que en algún momento pensás seguir creciendo. ¿Cuáles son tus planes hacia futuro? ¿Cómo? Sí, mi esposa es un poquito de detenete un rato, descansemos, respiremos. Pero sí, la verdad sí me gustaría seguir creciendo. Tenemos el sueño de salir de Shela, es uno de los sueños. Estamos analizándolo todavía. Porque ahí viene una logística más grande todavía. Pero creo que tenemos ya una bonita base de producción, de sistemas, de controles que nos pueden ayudar. Estamos terminando de pulir algunas cosas
Y si lo logramos, nuestro sueño es irnos a otro departamento. No te digo cuál porque tenemos muchos ahí que estamos analizando, porque obviamente ahora existe el tener que hacer tu estudio de mercado antes, no como uno hace al inicio, cuando es un emprendedor aquí en mi casa y en mi garage y vámonos, y sin saber, no, ahora estamos tomándonos más precauciones para asegurar un poquito más el éxito en nuestros negocios y crecimiento. Excelente. Y Huicho, nuestro podcast Ser Más, ¿qué le decís a ese público? ¿Cómo podemos ser más en la vida? ¿Qué es lo que te ha funcionado? Hacer más y cómo lograr esa filosofía de vida. Ok. Fíjate que yo creo que lo primero es estar bien con uno. Yo soy una persona que soy feliz, me siento feliz con quien soy y con lo que hago. Entonces yo creo que si uno no encuentra primero esa paz interior, porque aquí hay que hablar de todo, no de todo es negocios, y uno tiene que tener paz y estar satisfecho con lo que uno hace para empezar a querer después ofrecer algo para las demás personas. Y eso ya hablamos en el emprendimiento. Si yo me siento satisfecho con lo que soy, con lo que hago, puedo satisfacer a otras personas. Si no lo soy, siento que ahí empezamos mal. Entonces yo creo que uno primero empieza por la paz, por el trabajar en uno mismo, por sentirse uno realizado como persona, independientemente de lo que hagas, porque la gente confunde la realización con el tener, y tener no es realizarse. Tener plata, tener casas, tener lo que sea, lujos, no es realizarse. Realizarse es estar en paz con uno y sentir satisfecho con quien es uno. Y luego de ahí uno crecer para afuera. Y ahí viene ya el crecimiento, que no es malo, económico. Ya es en base a tener algunas cosas, de poder darte algunos gustos, pero por lo menos ya tenés la paz, ¿va? Entonces yo creo que esto es integral, ¿verdad? O sea, tanto bien con uno como para poder estar bien con los demás. Entonces ya a la hora de encontrar eso, cuando entendés que no estás en este mundo para caerle bien a todo el mundo, sino para quedar bien con vos mismo, yo creo que eso es una base principal para poder crecer. Es lo que a mí me funciona. Excelente. Pues la verdad, Huicho, agradecerte mucho por este tiempo, por compartir esa receta de éxito y también de tus fracasos. Nuevamente, gracias por tener esa humildad, porque es ahí donde se aporta más, donde se contribuye más, y la verdad es que muy agradecido. Como bien decís, en el momento que nos encontramos y hablamos del tema, fuiste desde muy generoso. Decir claro, cuando te hice la invitación, claro, la idea es ayudar, la idea es unirnos, la idea es compartir, y si en algo puedo dejar yo mi huella, mi semilla, contá con ello. Así que de verdad habla mucho de la persona que sos. Tenemos muchos amigos en común y coinciden en esa parte que decís, tu felicidad interna de llevarte bien con todos. Huicho, buena onda, que siempre sigas así, que Dios te siga bendiciendo en familia, y de verdad te deseo todo lo mejor, y nuevamente muchas gracias por contribuir al podcast Ser Más. No, un gusto, Jorge. Gracias por la invitación. Como decís, nos conocemos no de restaurantes, sino nos conocemos de vida, nos hemos topado, conozco a tu familia, estudié con uno de tus hermanos, jugué fútbol con otro de tus hermanos. Es bonito, la verdad, compartir. A mí me gusta, yo siempre he dicho, quien quiera preguntarme algo, estoy abierto. Yo no me considero una persona envidiosa en eso. Creo que mientras más puedo ayudar, contribuyo a las personas a crecer. Y también pregunto, porque yo también soy una persona bien preguntora y quiero aprender. Y hay personas que me han abierto también las puertas para enseñarme. Y como les digo, quedo abierto a quien quiera preguntarme algo. Yo ahí estoy, me conocen, y los que no me conocen pueden conocerme. Y a vos también, ¿verdad? Sabes que contás con mi amistad y con mi apoyo en lo que pueda. Ahí estoy, y para las personas también. Y qué bueno que podamos compartir algo, porque es importante. Si hay muchas cosas que yo sé hoy, que si me las hubieran dicho en su momento, me hubieran evitado un montón de problemas. Claro. Pero ese camino me tocó recorrer, estoy muy agradecido, pero si hoy puedo ayudar a alguien, estoy dispuesto a hacerlo también. Te agradezco mucho por la invitación. Con todo gusto. Y Huicho, para terminar, tus ubicaciones, ¿dónde está Lecatos? Okay. Pues Lecatos, tenemos Lecatos Café Pradera, dentro de la pradera, segundo nivel, entrando por donde están los multirestaurantes, los restaurantes de tenedor. Tenemos Café Lecatos, que está aquí en Parque Floresta. En Parque Floresta tenemos un concepto de hamburguesas en sociedad con un amigo, Distrito 9 también, si nos quieren visitar. Tenemos Lecatos Italiano, le llamamos nosotros al primero, que está dentro de la colonia Floresta.
tenemos Lecatos Jardín, que está frente a la Toyota, y tenemos Villa Lecatos, que está arriba de Paseo La Luna, porque creo que Paseo La Luna ya lo ubica un poco más la gente, abajo de la subestación del INDE. Ahí tenemos Vía Lecatos, donde tenemos para eventos también. Ahí los esperamos, todos son bienvenidos y va a ser un gusto atender. Buenísimo, pues ya lo saben, vamos a disfrutar de los diferentes platillos de Chef Aceituno, Huicho de Cariño y con su esposa, y estoy seguro que van a salir más que complacidos. Nuevamente, gracias Huicho. Pues gracias. Igualmente, gracias.